Nos vamos a meter en uno de los temas centrales del día, el debate del día, por eso lo llamo mi querido Adrián Salonia. Adri, bueno, repasemos un poco para la gente que se está sumando ahora, ¿de qué vamos a estar hablando en un ratito? Bueno, Piombo es el juez de la semana, el juez polémico, redujo la pena a un violador al considerar que este nene de 6 años ya había sido violado por su padre. Él dice que lo peor lo pasó ya, por eso no aumenta la pena contra este acusado que hoy está en libertad. Pero hay que señalar, Nico, que él considera, si una persona, por ejemplo, fue abusada por segunda vez, él dice que la segunda vez es menos leve que la primera. Para resumirte el caso, es terrible. Una persona que fue violada por segunda vez es menor, crecer el drama es mucho peor que el primero, que la primera violación. Bueno, en minutos vamos a hablar obviamente con profesionales. Bien. Está quien impulsó el juicio político. Lo vuelvo a decir, y si nos está viendo el doctor, el juez Piombo, recién cuando Adrián le mandó un mensaje de texto dijo que había 2, 3 comunicadores que lo han insultado, lo han agraviado. Nosotros no queremos hacer eso, queremos hablar con ustedes. Si nos está viendo en este momento, lo vamos a llamar cuando hagamos el debate, porque acá se suma otra noticia más. Se las acabamos de contar a ustedes, que el mismo juez, sobre otro caso de violación, no este chiquito de 6 años que ha conmocionado a la República Argentina, decidió bajarle la pena 13 años a un taxista que violó a una persona, y la justificación fue que como este delito, este acto, no llegó a matar a la víctima, por eso merecía que le reduzcan 13 años. Me parece que es un debate que va a abrir. Estamos también ya, me parece que en la sociedad, todos comentando en casa, vos también lo estarás haciendo, con lo que está pasando, y se relacionan. Temas de violación, temas de violencia de género, lo que va a pasar el 3 de junio en la gran marcha en la República Argentina, son temas que se están instalando ahora en las casas y que obviamente generan mucho debate. Nico, fue un repudio. Yo te lo dije en la primera entrada, un repudio de toda la sociedad, del ámbito académico también. Hay alumnos que no quieren que no vuelvan a la universidad a enseñar a este hombre. Mirá. Bueno, por eso compartimos un informe que elaboramos recientemente y lo vemos. Estamos en Loma Hermosa, en este barrio viven, en esta casa donde estamos ahora con la tía de este menor, que hoy tiene 10 años. El hecho fue denunciado cuando tenía 6. El integrante del Club Florida acusado de haber abusado de este chiquito, por el que dicen los familiares del menor le daba 2 pesos para que le toque las partes íntimas. Nosotros consideramos que la víctima ya había sido ultrajada a fondo por el padre. El delito se comete y tiene pena. Ni siquiera convivía con el padre. El nene tenía dos meses cuando el padre y la madre lo abandonaron. El tema está en cuanto a la concurrencia de ese agravante, gravemente ultrajante, que lo dice el código, no tiene que ser gravemente ultrajante para usted, para mí, sino para la víctima. Pero hace un año que recibió la libertad quien está imputado de haber abusado de este niño cuando tenía 6 años, hoy es un chico de 10 años que sigue teniendo dentro de todo una vida normal en cuanto nos referimos, doctor, que sigue yendo al colegio, que vive con sus tíos, que tiene contención familiar por parte del padre, digamos, de la familia del padre, si bien con el padre no tiene trato y su madre lo abandonó cuando tenía tan solo 2 meses. Exactamente, sí, la madre lo abandonó cuando tenía 3 meses, el padre fue detenido a los 6 meses de vida del nene, o sea que no tuvo contacto nunca, lo crió su abuela y que falleció hace 2 años y quedó bajo la guarda de lo que sería su prima materna. ¿Cuál es la situación legal ahora del menor en cuanto a las responsabilidades de los adultos sobre él? El menor está solamente con una tenencia de hecho, que lo que estamos tramitando es la tenencia de derecho, para tener todo formalmente y que ellos sean responsables bajo cualquier circunstancia de la ley. Y es una criatura, vos imaginate que es una criatura y la criatura se olvida enseguida. Pero él por dentro, en su conciencia, tiene problemitas, como imagínate que esto para él le cambió la vida. Nosotros tratamos de que las cosas siguieran normalmente. En ese momento estaba mi mamá, porque mi mamá ahora falleció. Por eso soy yo la que estoy hablando, porque mi mamá falleció y cerró los ojos dando la vida por él. Y ella lo cuidó muy bien, era un nene muy bien cuidado. Él iba al colegio, no estaba en la calle, iba a jugar al club, iba y venía porque este señor lo llevaba y lo traía. Nada más. Lo sexual tiene 20 millones de exteriorizaciones que pueden dar nuevamente un caso de gravemente ultrajante. Nosotros dijimos que el verdadero ultraje, lo que el chico recibió, lo había recibido con el padre. Nosotros como Tribunal de Casación tenemos que fijar el alcance de un agravante. Muchas veces uno busca el sentido común y pide justicia. Pasa, por ejemplo, un simple ejemplo, un accidente de tránsito donde fallece una persona, la otra parte
pide justicia, quiere que le den 20 años de prisión y la justicia no establece eso. O sea, entonces no estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo una venganza. Pero en este caso está lejos también de lo que es el marco jurídico, los fundamentos que da el fallo, ¿no? Tratar a un menor, poner la responsabilidad en cabeza de un menor de 6 años, este tipo de delitos, me parece que no encuadra bajo ningún contexto jurídico. El menor había sido acostumbrado a situaciones de transvestismo. Eso sí lo decimos con todas las letras. Situaciones de transvestismo. Y entonces este segundo hecho es menos grave. Es un delito más. Ya estás viendo en pantalla después de este informe, que es tremendo, realmente ha sido la noticia de la semana. Acá vas a poder debatir con nosotros a través de Twitter o Facebook con numeral fallo polémico y en un ratito vamos a leer tus mensajes. Pero ahora vamos a comenzar este debate con los diferentes especialistas que ha traído Adrián Salonia para empezar a charlar y ver también qué es lo que pasa o qué es lo que llega a determinar también que un juez tome este tipo de decisiones, este tipo de fallos. Buenas tardes a todos. Estos argumentos que sin duda, Nico, son discriminadores, que seguramente los especialistas lo van a decir. Aldo de la Fuente es fiscal a cargo de la unidad especializada contra la integridad sexual de la Procuración General de la Nación. Nos acompaña también Julio Torrada, es el primer abogado que impulsó el juicio político al juez, y estamos también con la doctora Marisa Graham, subsecretaria del Derecho para la Niñez, Adolescente y Familia de la Nación. Bien, primero me gustaría empezar por este lado para saber y preguntarles cómo un juez o cómo la justicia, porque esto también llega a casa, ¿no? Al debate, decir que algo tan normal que podemos llegar a pensar nosotros, cómo puede llegar a determinar, porque a veces obviamente uno dice, está el pensamiento jurídico, está el pensamiento popular, por así decirlo, ¿no? Que cualquier juez puede justificar en su decisión. Pero ¿cómo un juez puede llegar a determinar esta decisión, la que acabo de comentar, sobre la reducción de una pena a un violador por no haber llegado a matarla, a la víctima? Bueno, ¿cómo llega un juez a determinadas cosas? Yo no puedo estar adentro de la cabeza de los jueces, pero la verdad que lo que nosotros esperamos es que se administre justicia y que en realidad lo primero que tiene que suceder, en particular con los niños, y en el caso también que vos nombrás, es restituir el derecho a la víctima. Primero es la restitución de derechos, que es nuestra preocupación como Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sí. Es decir, primero hay que restituir el derecho y reparar el daño en la medida de lo posible. Que digo en la medida de lo posible porque casos como violación o como en el caso del niño de abuso sexual gravemente ultrajante, en realidad dejan marcas no solo en el cuerpo, que no son fáciles de remover. ¿Cómo se hace para reinsertar a este niño en la sociedad, doctora? Bueno, el niño en cuestión, por suerte, está socializado, está concurriendo a la escuela. Tiene una familia continente, si bien la abuela falleció, tiene una familia que lo contiene. Y bueno, estamos nosotros, el Estado Nacional y también el Estado Provincial, la Secretaría de Provincia de Niñez, acompañando. También es importante, mira, aprovecho que estoy aquí para decirlo, que los medios sean muy cuidadosos para no identificar a las víctimas, porque a veces se puede haber distintas reacciones, ¿no? Desde una intromisión a la vida privada, y lo que menos necesita cualquier víctima de este tipo de delitos, ni de ningún otro, es un tipo de invasión, por un lado, y por el otro lado, ya que lo ha discriminado la justicia, porque el fallo es absolutamente discriminatorio, es prejuicioso, se basa en preconceptos subjetivos, en un tipo penal absolutamente abierto. Doctora, bueno, yo quisiera que... Me parece que hay que, perdóname, termino esto, me parece que hay que cuidar mucho que el niño no sea aún más discriminado en los ámbitos donde va a desarrollar su vida, la escuela y etcétera, ¿no? Julio Torrada, Nico, si te parece, nos va a resumir este caso que es terrible. A ver, doctor. Bueno, en primer lugar quiero hacer una disquisición para que la gente que hoy sábado no está tranquila en su casa y nos puede ver, entienda cuándo se inicia el juicio político a Piombo. El caso de este nene, que hoy nos convoca, tan doloroso por cierto, ocurre el año pasado. En mi caso, junto con el doctor Raúl Pérez en la ciudad de La Plata, a Piombo lo denunciamos el 6 de abril del 2011. 6 de abril del 2011, y en los últimos días se ha dicho que se abría el juicio político a Piombo. No, está abierto desde ese entonces. En ese caso lo denunciamos
Porque había un caso en Merlo con un pastor evangélico que se llama Francisco Antonio Ábalos, que convenció a sus feligreses de que el final del mundo era inminente y que solamente se salvarían de ese final del mundo aquellas mujeres que tuvieran relaciones sexuales con él e hijos con él. En ese entendimiento violó a 7 chicas y dejó embarazadas a 2. En primera instancia le dieron 19 años y 7 meses y Piombo le reduce la pena a 7 años. ¿Por qué? ¿Por qué? El argumento dice textualmente, si bien es cierto que la conducta desarrollada por el imputado, es decir, por Ábalos, no es edificante, también es muy cierto que aquí no existe corrupción de menores. Ya ahí él retira una figura penal, con lo cual aliviana y ablanda la sanción. Dice, pues, las jóvenes violadas pertenecen a un estrato social y económico bajo y la iniciación sexual de esas niñas es normal y natural a esa edad. ¿Escucharon bien? Es decir, pone nuevamente en cabeza de la víctima, pareciera ser, la responsabilidad de que el hecho se haya producido. Y establece un doble estándar de discriminación. La discrimina por menores y por pobres. Y les baja la pena. Ahora, visto ese fallo, y ahí voy a tu pregunta, Adrián, planteamos la denuncia en el jury de enjuiciamiento con el doctor Raúl Pérez, durmió el sueño de los justos, no nos dieron ni 5 de pelota. Reitero, no nos dieron ni 5 de pelota. Pasaron los meses, pasaron los años, y a los 4 años, es decir, en el mismo periodo que dura un periodo presidencial, un periodo de un legislador o de un intendente, 4 años, recién ahí porque interviene el presidente de la Suprema Corte de la provincia, el doctor Daniel Soria, determinan la apertura del juicio político del cual hoy todo el mundo habla. Y en el caso de este nene puntual, del de 6 años, nuevamente Piombo hace hincapié en la conducta de la víctima. Hace elucubraciones, teorías acerca de si el nene tenía una tendencia gay, si había iniciado un camino al travestismo. Ahora, nunca repara en la conducta desplegada por el agresor. El agresor no era uno más el que lo violó. El agresor era vicepresidente del club donde iba el nene, era entrenador del nene, lo pasaba a buscar al nene, lo llevaba al baño del club, le ofrecía 2 pesos y abusaba de él. Lo que debería haber sido mensurado y tenido en cuenta como un agravante en cabeza del victimario, nos pusimos a analizar las eventuales tendencias sexuales de un nene de 6 años. Este es Piombo. Ahora, recién lo hablaba con el doctor, el fiscal, ahora todos se suman, ¿no?, a este enjuiciamiento. Pero en estos 4 años debo decir que con el doctor Raúl Pérez remamos en soledad absoluta. Ahora, doctor, ¿cómo puede ser que este hombre, hoy por hoy hay un fuerte rechazo en la sociedad, en el sector académico, usted impulsa el juicio político? Le preguntamos también al fiscal, ¿qué piensa de este fallo que es repudiable? Voy a retomar un poco lo que decía Nicolás al principio. La gente común piensa una cosa, razona de una manera, los que trabajan en la justicia de otra manera, pero hay una cuestión común, que es el sentido común. Claro. Y me parece que acá está lejos de acercarse al sentido común. La verdad que tengo que ser discreto a la hora de calificarlo porque no es una causa en la que intervenga, pero se me ocurren distintas definiciones al fallo, ¿no? Desatinado, extraño, raro, contrario al sentido común. La sensación es mala, es absolutamente mala porque creo que el mensaje que se le está dando a la sociedad, el mensaje que se le está dando a la víctima es nefasto. Es totalmente negativo, desde los fines preventivos, ¿no? Porque algún trasnochado puede decir, mirá cómo califican esta aberración, salgamos, vamos adelante, que no pasa nada, ¿no? Tratando de que la gente pueda interpretar esto. La víctima que hoy cumple un rol, como la doctora lo decía, trascendental. Hoy uno de los objetivos principales del proceso judicial es la víctima. Nosotros comenzamos el proceso judicial y tenemos en vista siempre a la víctima. ¿Por qué? Porque el objetivo es tratar de darle las condiciones necesarias para su bienestar personal, psicológico. Y en este caso, no solo durante el proceso, evitar la revictimización al final, con la sentencia, con la condena, porque discúlpame, la condena repara desde algún punto de vista. No importa que sea chiquito, a la familia. Entonces, de esta manera, sin lugar a duda, este chico está siendo revictimizado. Nico, él quita la figura de gravemente ultrajante.
Explíquenos, por favor, qué es gravemente ultrajante y por qué después la quita. La despoja. Sí, el gravemente ultrajante, para que se entienda, en el Código Penal hay figuras simples y figuras agravadas. En este caso también, en el caso de integridad sexual, hay figuras simples con un determinado monto, y la figura agravada, una de ellas es el gravemente ultrajante, que está por encima de los abusos sexuales simples, esto es de los tocamientos impúdicos, sin consentimiento, está por encima de eso. Y está casi igual a la violación, al exceso carnal. En este caso, son dos cuestiones que dice que el legislador introduce en el gravemente ultrajante. Una maniobra, una conducta que esté por encima de los tocamientos simples, y que no solo esté por encima en la modalidad del simple tocamiento, sino en las consecuencias, en lo que genera en la víctima, en la mayor humillación, dignidad, tiene que haber vejación. Fíjense que la doctrina, me llama la atención el fallo, porque ni jurisprudencial ni doctrinariamente se encuentran voces en este sentido. La doctrina, uno de los ejemplos clásicos de gravemente ultrajante es la introducción de objetos en el ano. Exactamente, que es lo que le sucede a este niño. Bueno, a ver, estamos pensando, y yo me imagino, como siempre intentamos en estos temas excelentes que trae Adrián, digo excelentes por la importancia que tienen para empezar a debatir, porque seguramente yo siempre imagino esta situación, que en casa se empiecen a hablar estas situaciones, porque a veces hasta los casos que se conocen hay un gran camino hasta que llega al medio de comunicación. Como vos decías recién, hay varios años hasta que este juez en los medios sale a escena, se ve, se empiezan a descubrir los diferentes casos en los cuales, bueno, falló de tal manera que ahora también esto seguramente va a sumar más para los diferentes casos en este juicio político. Yo quiero pensar y también quiero velar un poco por la víctima, en este caso un chiquito de 6 años, y recién lo sumaba como agravante, que hoy también ha sido noticia y lo hemos comentado acá en este noticiero, y a nosotros también nos llama poderosamente la atención cómo una persona, desde el sentido común, nosotros no somos jueces, somos comunicadores y tratamos de entender y hacerle entender también a la gente como medio, cómo una persona puede llegar a justificar, en otro caso, más allá de este chiquito de 6 años, que imagino que por más que esté haciendo una vida normal, con el transcurso de los años, con el hecho de que vaya conociendo su propia historia de vida, va a entrar mucho más en razón y quizás hasta lo termine afectando mucho más. Son meras hipótesis. Ojalá que no, ojalá que no. Igual está afectado, obviamente. Que no haya una afectación. Por supuesto. Lo que digo es que no hay que reinsertarlo en la sociedad por porque, supuesto, por suerte, está inserto y tiene contención. Hay otros casos que no lo tienen. Ahora quiero que me expliquen cómo un juez, desde el costado de la justicia, digo, pueda amparar o puede decir, en este caso en la protección, Julio, quizá me lo puedes explicar mejor, ¿cómo se le puede reducir 13 años o, en este caso como dijiste vos, 7 años a un violador por el hecho de justificar una clase social, un chico que no sé de dónde este juez saca que tenía ciertas inclinaciones a la homosexualidad, a una víctima que se le dice que porque no la mataron, a la persona que hizo esa violación se le reducen 13 años. Digo, ¿cuáles son las justificaciones o cómo lo podemos entender? Porque nosotros acá, sin ser, por lo menos nosotros, y me incluyo, ustedes en casa, sin ser abogados, decimos, este tipo es un atorrante. Mira, lo que nosotros pensamos, muchos periodistas me han preguntado en estos días si lo de Piombo y compañía se debe inscribir en esta dicotomía que hay entre garantistas y abolicionistas. Sí. Nosotros creemos que no. Yo creo que Piombo, si logramos destituirlo, va a ser el primer juez que lo vamos a destituir por misógino, machista, discriminador y patriarcal. Es decir, los fallos de Piombo, este o del nene de 6 años, la del pastor evangélico, lo que nos enteramos hoy, no es una excepción, son la regla. Nosotros hemos hecho un estudio, hemos hecho un seguimiento de los fallos que le llegan a Piombo a casación, y en todos los casos Piombo falla a favor de los violadores, de los pedófilos, de los asesinos y los pederastas. ¿Podemos explicar de una manera simple? Perdón, Adri. Quiero que expliquemos de manera sencilla para todos los que están en casa, porque también muchos chicos nos miran a nosotros, muchos adolescentes, para empezar a pensar, desde que le llega el caso al juez, ¿cómo trabaja en este tipo de situaciones que es una violación, ¿no? Que también socialmente está tan repudiado y que obviamente cualquier persona que le llega a pasar una situación similar, hace 3 semanas nosotros también trajimos el caso y la preocupación social de las chicas que salen al boliche, se suben a un taxi y que lamentablemente este delincuente todavía sigue prófugo, buscado por la policía a nivel internacional y que todavía no se lo encuentran, aunque los vecinos dicen que está cerca o que anda por allí, se burla de su propia familia, se burla de la víctima. ¿Qué pasa cuando a un juez le llega este caso? Digo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se empieza a resolver? ¿Cómo trabaja y cómo opera la justicia en este caso? Lo primero, cuando se trata de menores, es la primera señal de alarma es la convivencia, víctima-victimario, tratar de hacer cesar esa situación.
una vez satisfecho este objetivo, se trata de esclarecer el hecho. Para eso se cuenta con todo un protocolo que tiene que ver con la testimonial del menor, a través de cámara GESEL, a través de psicólogos, de gente especialista. Por supuesto, tratando de recaudar todos los testimonios de los testigos que nosotros llamamos de oídas, de aquellos que el menor le ha contado lo que pasó. Y una vez terminada esta secuencia, una vez que corroboramos la verosimilitud de los hechos, corroboramos, digamos, distintas pruebas que pueden, digamos, acertar lo que dice el menor, a partir de ahí ya viene digamos, la convocatoria indagatoria. Ahora, Julio, usted, doctor, ¿tiene miedo a represalias, sabiendo que fue el primero que impulsó el juicio político? ¿Le tiene miedo? No, miedo no. La verdad que es muy cierto que en el Poder Judicial existe el sentido de corporación, ¿no? Y nosotros lo hemos denunciado y sabemos que de repente un camarista que tiene un rango y una jerarquía dentro del Poder Judicial no debe estar muy cómodo y contento con que lo hayamos denunciado. Lo sabemos y también en este tiempo con el doctor Pérez lo hemos notado. Nos lo han hecho notar. Es decir, la corporación Piombo, cualquier trabajador que incumple en sus funciones, te echan, ya sea en el público o en lo privado. Nosotros hemos denunciado a Piombo sustentando como prueba su propia resolución, su propia sentencia, y han pasado 4 años. Y lo más grave, me parece, chicos, más allá de las eventuales represalias, Adrián, es que evidentemente el caso Piombo desnuda 2 cosas. Por un lado, que tenemos un juez machista, misógino y patriarcal. Y por otro lado, han fallado los mecanismos de control. Es decir, hoy hay una reacción que yo celebro, por ejemplo, del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de la Universidad de Mar del Plata, por ejemplo, de los legisladores, por ejemplo, de la FUBA. Ahora, pasaron 4 años. Evidentemente, en estos 4 años, ¿tenemos idea a cuántas niñas y a cuántas mujeres perjudicó? Me guardan un segundito, Adri, ¿me acompañás? Hay unas placas informativas que tenemos para mostrarles a todos ustedes que tienen que ver con datos relevantes sobre este caso. Y obviamente que vamos a seguir debatiendo en un ratito con el hashtag, la etiqueta que está al aire acá que la ves, que tiene que ver con el fallo polémico. Vas a poder opinar y vamos a leer también tus mensajes que nos importan y mucho, sobre todo para que estos temas también se sigan debatiendo. Adri. Nico, bueno, otra de Piombo, le bajó 13 años de cárcel a un violador serial. Condenado Juan Carlos Rizzo, que es un taxista, lo que hablábamos recién. Lo que mencionábamos recién, víctimas, bueno, pasajeras de su taxi. Esto lo conocimos también en las últimas horas. Quiere decir, no solo el caso del nene, que nosotros hoy estamos debatiendo, sino el caso de las pasajeras. Compartimos otro, entonces le bajó 13 años de cárcel a un violador serial. Vamos a acercarnos para leer. Captaba a víctimas a la salida de recitales. Miramos bien acá. Las violaba en los bosques de Ezeiza y las amenazaba con destornilladores y les robaba. Él le bajó 13 años entonces de cárcel a este violador serial, como recién comentábamos. Claro, y ahí lo que dice el doctor, Julio Torrada, le baja las penas a estos asesinos y vemos cómo, ¿no?, los puntos claves de esta causa. Bueno, ¿cómo fueron los ataques? El 19 del 4 del 2006, a la 1:45, una chica sube a un taxi en Rivadavia y Junín para ir a Lanús, lleva a la víctima a los bosques de Ezeiza, le roba el celular y la viola en el asiento trasero del taxi, un Peugeot 504. Bueno, después le reduce la pena. Una chica sube un taxi... Este es otro caso. Sí, otro caso. Sí. Una chica sube un taxi en la Croce de Álvarez Thomas. Rizzo desvía el viaje hacia los bosques de Ezeiza, abusa de la víctima en el asiento trasero y le roba la cartera con pertenencias. Otro caso en el año 2006. Y este hombre, este juez, si se puede llamar así, le reduce la pena a estos violadores, a estos delincuentes. Bueno, el 11 de noviembre del 2006 también 2 chicas suben a un taxi cerca de la cancha de Vélez. Al salir de un recital, iban a Palermo. En la matanza el chofer las intimida, les roba celulares y dinero. Bueno, lesiona a una de ellas, a una la obliga a bajar, maneja hasta los bosques de Ezeiza, todo por esa zona, viola a la víctima en el asiento trasero tras amenazarla con un cuchillo. Ahora, ¿por qué le baja la pena a este hombre? Es terrible, ¿Cómo le baja la pena a este asesino? El Tribunal Oral 10 de Lomas de Zamora lo condenó a 24 años de cárcel por 3 violaciones y robo con arma. Unificaron esa condena con una anterior por violación de 15 años de cárcel y le dieron una pena única de 38 años. La condena a este hombre, en el cual Piombo le bajó 3 años de cárcel a este violador. Y esto fue lo que dijo Piombo, ¿no? Una violación de una pasajera de taxi vale 3 años y 4 meses de cárcel. Terrible. Bueno, esto en el promedio le bajó 13 años. Esto es lo que vale para él
la violación en estos casos que estamos contando. El 18 de septiembre del 2014, casación le bajó la pena al taxista Rizzo, hablamos, a 25 años de cárcel. Si se restan los 15 años de la primera condena por las 3 violaciones, le dieron solamente 10 años de prisión. Sí, es repudiable todo. Este es el razonamiento también, ¿no? De amparar y defender a estos violadores. Se lo condenó, bueno, ahí están los diferentes... Este es el dato, me parece, ¿no? Se lo condenó a 3 años y 4 meses de cárcel por cada abuso sexual agravado. Casación entendió que no es agravante que los ataques hayan ocurrido en un auto de alquiler. Vení, vamos a hablar un poco de esto porque me parece que es interesante saber cuándo un juez determina o cuándo también se puede razonar desde la justicia que un delincuente, en este caso en el tema un violador, cómo se van sumando a la causa los agravantes. ¿Qué son los agravantes y cómo se tipifican, cómo se van complementando? Porque acá lo que hace justamente es agarrarse a eso para poder reducir las diferentes penas. Si me lo pueden explicar. Los agravantes, digamos, de alguna manera, tienen que ver con circunstancias que determinan que el comportamiento es más grave. Como, por ejemplo, relaciones parentales entre la víctima o el victimario y la víctima. Que son menor de edad, 6 años descendientes, también, ¿no? Que sea menor de edad. Por supuesto, claro, que es menor de edad, el uso de armas en otros casos, los graves daños en las lesiones. Que tenga en el cuerpo. Exacto, esos agravantes están estipulados en cada uno de los tipos penales. Sí, ¿no? Pero a entender, digo, por lo que acabamos de leer recién, le acabamos de contar a toda la gente, parece como que toda esa suma de agravantes que son los que llevan a ese violador a tener una pena, por ejemplo, o una condena de 24 o 25 años, son las que agarra este juez, las borra con corrector y dice esto es lo que reduce a 3 años y 4 meses. Es raro. Es curioso porque él en su fallo, en realidad Sayargués es el que hace el voto primario, habla de que las conductas son lesivas, habla de una conducta sexual exagerada. Esto da cuenta de algo mayor a un abuso sexual simple. Pero inmediatamente después habla de esto de que la orientación sexual, ¿no?, del chico, doctor, y que por eso no impactaría. O sea, él dice que lo peor lo vivió con su papá y no con este segundo violador, con esta segunda violación. Sí. A mí me parece que hay un detalle. Para nosotros, lo peor son los argumentos, que es como decía el doctor. Lo peor son los argumentos. Claro. Más allá del resultado que se llegue, que podemos criticarlos o no. Pero, digo, el problema es sobre qué se basa. Decir que un niño de 6 años tuvo una vida previa sexual, que tiene familiaridad con lo sexual y que además ya fue ultrajado antes, entonces como que el siguiente o el posterior ultraje, ya no ser, o la violación o el tocamiento o el abuso, ya no sería tan ultrajante. Ultrajante es humillante, denigrante, doloroso. Sí, eso es la víctima, pero es decirle al violador, claro, como ya lo violaste antes, que lo haga nuevamente. Como ya lo violaron, claro, como ya lo violaron antes, cuando en realidad debiera ser al revés. Claro. Por lo menos para un niño, por lo menos para un niño o una niña, de corta edad además, cuanto más hay una situación de sometimiento, cuanto más sometimiento hay, más vulnerable es esa niña. Por eso a mí me preocupa mucho también el otro argumento, que él dice que en este caso el agresor, el abusador, no sabía de la situación de indefensión porque desconocía circunstancias particulares de la vida familiar del niño cuando era pequeño. ¿Habla, doctor? No, siguiendo el razonamiento que escribe, que piensa, que escribe y que firma Piombo. Exactamente. Porque una cosa es decir bajo la pena y no dar argumentos, y otra cosa es explayarse en los argumentos, en los cuales quedan patentizados. ¿Ello está sustentado por algún estudio psicológico? Algo de decir que, por ejemplo, un chico de 6 años tenía comportamientos homosexuales. ¿Es una deducción de un juez? No, son construcciones que él desarrolla. ¿Pero basado en qué? Bueno, son construcciones que él desarrolla en el fallo conforme su formación y su pensamiento. O sea, no hay un sustento, digo, uno lo que puede llegar a entender es decir, estudio, el juez puede haber consultado, no por justificarlo, quiero no, es relevante, además. Claro, pero me imagino que puede tener una interconsulta con algún especialista que puede decir, bueno, no. ¿Qué segunda instancia? No existe y no está mencionado en el fallo. Él lo que hace alusión, para hacer referencia a este contacto sexual anterior, es una referencia que hace el nene. Solo una referencia que hace el nene de haber mantenido determinadas acciones. Pero no hay ni un estudio ni está comprobado. Pero igual el Nico, ¿no? E igual seguimos pensando en la víctima. En la víctima. Cuando, es decir, lo que hace este fallo, como los anteriores que contaban los colegas, es poner el ojo en la víctima y no en el victimario. Entonces, el niño es un niño, primero es un niño,
por lo cual tiene la protección especial que tienen todas las personas de 0 a 18 años, por la Constitución Nacional, por los tratados de derechos humanos, etcétera. Y además es un niño que ha sido víctima de un delito grave. Por lo cual, me parece que seguir hablando de si el niño era o no era, la verdad que además a los 6 años habría que ver, es bastante discutible. Pero más allá, es absolutamente irrelevante. Ahora, o debiera serlo, de hecho no lo fue. Para contar más detalles, Mario Tolosa, obviamente él no justifica lo que hizo, pero sí, esto es un dato para comentarlo también que hace la información, él amenazaba al nene diciéndole que si llegaba a contar algo iba a matar a su abuela y a su tía. Él vivía con su abuela y con su tía. Yo quiero que cuente esto, doctor, porque me parece que es importante. Hay una reacción muy grande del barrio cuando se entera que van a la casa de este hombre, a ver. Sí, hubo una reacción, digamos, muy fuerte del barrio y que también se inscribe un poco en cómo la víctima, en este caso el nene y su familia, quedan afuera del proceso. Se enteran por la televisión que Tolosa está suelto, diciendo que vivía a 4 cuadras. Es decir, aquí está muy desdibujada la figura de la víctima. Es decir, la víctima que fue quien desencadenó esto, se entera por la televisión y los vecinos tienen una reacción, digamos, genera mucha virulencia en la gente los delitos contra la integridad sexual. Pero yo quiero decir algo que, digamos, empalmando perfectamente con lo que decía la doctora. Pero si es todo un barrio es porque hay un sentido común también que agrupa, ¿no? Siguiendo el razonamiento de Piombo, si es, digamos, si se aliviana la pena porque ya fue abusado, ¿qué queda para la persona que fue abusada por tercera, cuarta, quinta vez? El abusador cada vez va a tener menos pena y va a llegar un momento que, siguiendo el pensamiento de Piombo, va a quedar impune. Acá lo que hay que tener en cuenta es, Nicolás, que vos planteabas el tema del agravante. El agravante, para que la gente nos entienda, es lo que tiende a aumentar la pena. Y el atenuante es lo que tiende a bajarla. ¿Qué hace Piombo con los agravantes? Los borra. Los quita. Claro, los quita. Y ahí se va cayendo la escala penal. Bueno, vamos a hacer algo. Seguramente vos en casa ahora podés agarrar la computadora, la tablet, lo que tengas a mano, el celular, y podés participar. Queremos leer también tu opinión. Nos interesa y mucho con el hashtag, la etiqueta numeral fallo polémico. Vamos a agrupar los diferentes tweets, los diferentes posteos de Facebook. Queremos saber tus comentarios y le vuelvo a hablar a usted también, doctor Piombo. Sería muy interesante que salga al aire para explicarnos también su situación. No quiero que sea una imposición de comunicación vertical solamente en la que hablemos de usted. Quiero escuchar también sus argumentos. No soy, y me refiero a mi persona de la clase de comunicadores que va a insultarlo, solamente quiero charlar con usted para saber también qué opina de todo este debate ya social que se está generando. Él contestó, me parece que es importante, sí. Contestó, dice, yo le envié un mensaje de texto, dice la circunstancia de haber sido groseramente insultado por 3 comunicadores durante sendas entrevistas telefónicas, me ha convencido por el momento y por el bien del grupo familiar mantener un prudente silencio. Pido a usted sepa disculpar esta negativa. Este mensaje de texto se lo mandé hoy y me contestó esto. Si puedes mandarle un mensaje nuevamente para decirle que estamos al aire y le estoy hablando de esta forma. Yo sé que, obviamente, acá es cuando quiero separar lo que decía en un principio. Uno es el pensamiento que podemos pensar nosotros a nivel social, y otro es el pensamiento que puede llegar a determinar un juez por la interpretación legal de ciertas normas que se regulan. Que obviamente a veces esos intereses chocan, ¿no? Pero en este caso acá hay algo que lo explicaba muy bien el fiscal acá, el doctor, que tiene que ver con algo que domina, que es el sentido común. Digo, cualquier persona que sabe que va a dominar, a perjudicar, a dañar a un nenito de 6 años, estamos hablando. A un nene de 6 años que también, lamentablemente, lo tenemos que poner en debate para que ustedes entiendan, digo, hasta qué punto llega la mentalidad de una persona de decir, como ya lo habías hecho antes, parece mentira, ¿no? Y la verdad que me río de bronca, como ya lo habías hecho antes, la pena que te mereces es menor. Nico. Digo, como hasta recibiendo una especie de perdón, diciendo, la verdad que el nene... ¿Saben a qué me hace acordar? Cuando el otro día trajimos acá en la mesa a Laura Miller, que está llevando... Y la verdad que le quiero dar un fuerte abrazo porque se han generado bastantes polémicas también con algo que es muy fuerte, y lo mencionaba también en la presentación de este tema, que es la violencia de género. El 3 de junio va a haber una marcha masiva que tiene que ver, me parece a mí, con algo que ya supera el sentido común. Es un sentido general de la sociedad a expresarse sobre algo que está pasando en la República Argentina, que tiene que ver con algo que le está pasando y mucho a las mujeres hoy, lamentablemente. No solo la agresión física, sino la agresión verbal. Y no quiero dejar de pensar en Laura Miller, porque el otro día también veía en diferentes medios que se ponía en tela de juicio esto, che, y ella lo mencionó, algo habrás hecho para que tu pareja te pegue, ¿no?
Y lo quiero llevar a este tema... Es la misma línea de pensamiento. Lo quiero llevar a este tema diciendo, claro, algo habrá buscado o algún comportamiento raro este chiquito habrá tenido. Bueno, y él dijo, estamos poniendo nosotros en eje la discusión en este chico. El juez dice que el menor había quedado, que le había quedado a él una huella de travestismo, que el padre lo travestía. Mirá, que se justifica con eso. Ahora toquemos ese tema, me parece que es importante, pero quiero saber la opinión tuya, la que estás en casa ahora debatiendo, también opinando con nosotros, porque insisto de verdad, que también si hay un familiar, quiero tratar y lo voy a tratar con el respeto que se merece el juez, como figura de juez que todavía lo es. Lo voy a tratar de esa forma, por eso me encantaría que se haga por teléfono, porque esto es una causa a nivel nacional, digo que nos involucra a todos, porque esto también, usted involucrado en esta causa, también representa lo que va a ser el pensamiento de algunos jueces que también, lamentablemente, no quiero decir se equivoque, intencionen su pensamiento hacia otra dirección. Leo los mensajitos y seguimos con el debate. A ver, me voy a la pantalla acá un segundo, a la pantalla táctil, y vamos a leer, y me encantaría que también opinen y sumen ustedes. Fallo polémico, a ver qué dice. ¿Cómo se puede permitir semejante aberración? ¿Cómo es que nadie lo echó a patadas? Esta es nuestra justicia, que Dios nos ayude, dice Joy77. Javier dice, fallo polémico, vende los beneficios o es pedófilo, sienta jurisprudencia para sí mismo en el futuro. Voy a leer algún mensajito más, a ver qué dice Luisa, a ver si me lo bajas un poquito más. Bueno, espero que este tipo, si tiene dignidad, se retire y se vaya del país porque da mucha vergüenza. Bueno, también esto es lo que se empieza a generar hoy, ¿no? Que esto es lo que yo quiero tratar de descubrir. ¿Cómo es, digo, para una persona que supuestamente debería obrar en uno de los poderes más importantes que tiene nuestra república, que es el Poder Judicial, que debería impartir justicia, cómo desde una libre interpretación también recibe lo que se denomina condena social? Porque hoy toda la gente, o en este sentido común general, ustedes como personas de ley, también lo tienen de la misma forma de nosotros que quizás no estamos en el sentido de la ley. ¿Cómo puede suceder esto? Y también, ¿qué sucede con un juez así? Ahora iniciando en un juicio político. Sí, además del juicio político, nosotros te podemos contar un ejemplo. Yo soy presidente del Instituto Wanda Taday, ¿no? Nosotros el día miércoles lanzamos una campaña de recolección de firmas donde las mujeres de todo el país pueden bajar de nuestra página. Paréntesis. Wanda Taday, recordemos el caso, sí, fue asesinada mujer por el baterista de Callejeros. Sí, exactamente. Y es una figura emblemática en esta lucha nuestra. Y en 88 localidades del país estamos juntando firmas. Yo estoy llegando por estas horas de Galarza, de Gualeguay y Gualeguaychú, en Entre Ríos, donde cientos de mujeres están juntando firmas, donde el caso Piombo ha pegado y es un tema de debate, porque lamentablemente Piombo no es el único en la justicia que piensa así. Por ahí lo ha hecho de una manera descarada, por ahí ha esgrimido en sustancia sus argumentos, por ahí ocupa un lugar que es el de camarista, que tiene mayor rango y jerarquía. Ahora, doctor, pero no es el único. Queda chico al juez Axel López. Axel López, que intentaron el juicio político, no pudieron. Axel López, que liberó también a un montón de asesinos, de asesinos bien digo, y este tipo queda chico ante... Sí, hay una diferencia. Axel López es un juez de ejecución, es decir, él debía controlar cuando estaban afuera. Piombo lo que hace es recibirlos, saludarlos y facilitarles la salida, que es distinto. Es decir, a una persona que viene, que estuvo 2 años preso, que estaba condenado a 19, Piombo le reduce a 7, ese tipo se va al año afuera. ¿Y qué sospecha? Digo, hace 4 años que viene trabajando con esta iniciación, de 2011, que viene trabajando con la iniciación de este juicio político, a este juez que también se le siguen sumando diferentes casos. Esto que sucedió el año pasado, esto que conocimos ahora, lo del 2011, el caso que contó usted. Digo, ¿Qué lleva a un juez a razonar así? ¿Hay otro interés acá? No, yo creo que en esto Piombo piensa así, siente así, escribe así y firma así. Un misógino, para que la gente no entienda, es alguien que siente aversión por las mujeres. Pero yo creo que, mira, para aportar algunas otras cosas, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el sistema regional de derechos humanos al cual la Argentina adhiere y se somete muchas veces, ha planteado ya varias veces que los fallos, incluso en fallos contra la propia República Argentina, pero contra Paraguay, contra distintos países, que los fallos jamás pueden basarse en especulaciones personales de aquel que tiene que condenar. Y la especulación personal
habla también de preconceptos, de prejuicios, habla también de estereotipos. La Corte Interamericana ha dicho, por ejemplo, que no favorece un determinado tipo de familia para decir si esa familia es mejor o peor que otra. Ha establecido que la familia monoparental puede criar absolutamente a los hijos igual que una donde haya 2 personas. Es decir, que hay un montón de guías que nos vienen de tratados de derechos humanos y de fallos del Sistema Regional de Derechos Humanos que en la República Argentina estamos tratando todo el tiempo de hacer preservar. Y hay que decir algo, son derechos ganados. Me parece son también derechos que poner en absolutamente debate, ganados. más allá de que un juez, año 2014 o 2015, esté hablando sobre si es un agravante o no que un nene tenga un comportamiento homosexual. Es ya retrógrado. También, más allá de que sea retrógrado, habla también de una postura. Por supuesto. El derecho es una cuestión meramente interpretativa, ¿no? Hay que aclarar eso también porque el derecho 1 más 1 no es 2. Y la verdad que siempre habremos escuchado todos, hay una biblioteca de un lado y una biblioteca del otro. Ahora, una cuestión como esta parecería ser uniforme en el criterio, o sea, no hay una discusión, no hay enfrentamientos. Bueno, eso es lo que decía, porque me ha tocado hablar muchas veces con abogados o con jueces, y uno también a veces a ciertas causas las plantea desde el sentido común o de la afectación social, y otra cosa tiene que ver con el razonamiento jurídico, que es algo que obviamente quienes son entendidos en la materia legal, en la materia de las leyes, para eso estudian, se forman, se capacitan, y también se van elevando en los cargos en base a la responsabilidad, toma las decisiones correspondientes. Pero si esto ya nos nivela a todos a pensar lo mismo, digo, acá es más grave aún. Por eso ¿no? ya hay alumnos que al enterarse de esto no quieren que este hombre vuelva a la universidad a enseñar. Ahora, yo le pregunto al fiscal, ¿qué hay que hacer con este hombre? ¿Coincide entonces que tiene que apartarse de su cargo? ¿Hay que hacerle juicio político? ¿Usted qué opina? Y las causales de juicio político son 3, ¿no? Mal desempeño, delito cometido en el ejercicio de sus funciones o delitos comunes. Evidentemente puede haber un mal desempeño, como lo marcara el doctor. Y esto es una cuestión netamente política y él está relatando cuál ha sido todo su recorrido, ¿no? Hasta el día de la fecha en esa instancia. Pero bien, si es como lo refiere el doctor, yo no tengo la historia, no lo sigo a Piombo. Lo que me llama la atención sí que son tanto ambos, ¿no? El doctor Saryagués, el doctor Piombo, son gente que académicamente tiene trayectoria y judicial también, ¿no? Doctora, Entonces, por su experiencia, ¿le ha pasado un caso de estas características? Sí. ¿Ha tenido? Sí, a ver, yo digo, me parece que es un tema cultural también. Nosotros, como vos bien decías, nosotros hemos avanzado mucho como sociedad, ya que el sentido común no siempre fue el que tenemos ahora nosotros. Yo no sé si hace 30 o 40 años en esta misma mesa, frente a este mismo caso, doctora, no hubiese habido voces que hubiesen estado a favor de estos argumentos. Y escuchemos el debate, lo que fue el debate de matrimonio igualitario, y una ahí claramente ve una Argentina también dividida en cuanto a las posturas de quienes nos representan sobre ese tema. Pero sin embargo, la mayoría acompañamos este tipo de el repudio a este fallo. Digamos, este sentido común me parece que se ha amplificado. La Argentina ha ampliado muchísimo los estándares y ha elevado los estándares de respeto a los derechos humanos en lo legislativo. Y sin embargo, por eso yo decía la palabra retrógrado, el fallo en sus argumentos es retrógrado en relación a lo que culturalmente hemos avanzado como sociedad. Y los medios de comunicación, creo que lo dijimos el otro día, Nico, tienen un papel fundamental que ayudan a dilucidar este caso, ¿no? Como el caso de violencia de género de Tadei, que fue un caso determinante. Pero los medios de comunicación también están haciendo mucho a favor de esto. Quiero que pensemos, no sé, todos, porque uno a veces, y ahí es cuando toca un poco el sentido común, que vos tenés que dar la noticia, o a veces recibís la noticia, te estoy hablando a vos que estás en casa, decís, se le redujo la pena a este delincuente por buen comportamiento en la cárcel, y uno la verdad que da un montón de ese tipo de informaciones, y uno es del sentido común, ¿cómo puede ser que un juez pueda llegar a razonar de esta forma? Bueno, se van cumpliendo, supongo yo, diferentes patrones que son los que determinan que se le reduzca esa pena que se le había dado inicialmente, esa condena, por buen comportamiento. ¿Qué se hace en el caso de un violador? ¿Qué se hace en qué sentido? ¿En qué sentido? Claro. A ver, si nos ponemos a pensar nosotros, más allá que estemos ahora poniendo en tela de juicio esta condena, o esta reducción de la pena, o este pensamiento de este juez, ¿qué se hace en la condena de un violador? Digo, por buen comportamiento en una cárcel. Sí, yo creo que tenemos que analizar, y yo decía hoy, acá ha fallado el sistema de control de la justicia sobre Piombo. Y cuando hablamos de la conducta de los violadores, también tenemos que hablar
que todos tienen buena conducta dentro de las cárceles. Bien. Ya cuesta creer cómo se portan tan bien en la cárcel y tan mal en la calle. Creo que eso revela también las falencias de un servicio penitenciario que le pone tarifa a ciertas cosas. ¿Está claro? Sí, sí. Porque todos tienen buena conducta. Es llamativo cómo todos tienen buena conducta. Doctor, ¿esto hace que este fallo sea inconstitucional? Puede ser inconstitucional si nosotros lo cotejamos con los tratados internacionales, con la Constitución misma, sí, sin lugar a duda. Hay fallas y violación de derechos. Quería brevemente volver sobre el tema anterior. El buen comportamiento no te reduce la pena. El buen comportamiento te permite salir, por ejemplo, en libertad condicional, ¿no? Que son las salidas anticipadas. Claro. Eso es punto. Y hay un gran déficit hablando de qué hacemos con los violadores en la cárcel, que es el tratamiento al violador. Al tratamiento para tratar de que esa persona no cometa nuevamente esos hechos. Hay un déficit importante, no solo en este país, sino a nivel mundial en esa materia. Una conclusión final, ya cerramos el tema. No, a mí me parece que en relación, a mí me gustaría circunscribirme, yo soy subsecretaria de Derechos del Niño, a esta sentencia y pensar que nos llama a reflexionar en general al mundo adulto en el trato hacia los niños y a las niñas. Nosotros estamos con una campaña que se llama Por un buen trato a los niños y niñas, y para introducir el término buen trato en el diccionario. Ustedes saben que la palabra maltrato existe y la palabra buen trato no existe. Son dos palabras. Y cuando llamamos a la Academia de Artes, de Letras, para ver por qué existen o no las palabras en el diccionario, nos dijeron, se introducen en la lengua cuando las personas lo usan. Nosotros no usamos más la palabra maltratar que la palabra bien tratar. Entonces me parece que tiene que ver, que nos ayude esto, e insisto, nosotros repudiamos los argumentos del fallo, que nos ayude a reflexionar cómo todos nosotros, hombres y mujeres, que cuidamos a los niños, que velamos o debiéramos velar porque sus derechos se cumplan y para que el día de mañana sean ciudadanos de bien, cómo nosotros tratamos a nuestros niños y en cuanto los respetamos como iguales a nosotros, porque son sujetos de derechos. Bueno, les quiero agradecer por el tiempo y por la seriedad también con la que tocamos el tema desde el máximo respeto. Y le vuelvo a hablar al juez, que si quiere aparecer hoy, si quiere hablar mañana, cuando quiera. Pero no somos de esa clase de comunicadores que necesitamos insultar para poder decir algo, todo lo contrario. Queremos hablar porque me parece que de esta forma nos vamos a entender mucho mejor. Sí. Y vamos a seguir de cerca, ¿eh? De cerca vamos a seguir este tema y seguramente los otros que seguramente el doctor los va a mencionar. Sí, nosotros después de la marcha del 3 de junio, el 4 de junio, hemos convocado a mujeres de todo el país que vamos a ir a llevar al jury de enjuiciamiento en la ciudad de La Plata todas las firmas que estamos juntando para la destitución de Piombo y Sallargrés. A nosotros nos parece central que nosotros no hablemos de esto por oportunismo, porque salen a tapa los diarios. Por supuesto. Durante 4 años estuvimos solos. Al otro día que salió una tapa de un diario, entraron 10 pedidos de juicio político. Es un logro también que ya entre en debate y hasta en la casa también. Por supuesto. Les agradezco por el tiempo, Adrián. Excelente, como siempre. Bueno, vamos a cambiar de tema nosotros, nos vamos a distender. Obviamente es un tema súper serio y también les agradezco a todos ustedes que están en casa prestando atención a estos temas, que a veces no son las mejores noticias las que suceden en la semana, pero que intentamos ponerlas en debate para empezar a conversar, a charlar y también para que tengan la seriedad que esto amerita.